Muy buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Alfonso Cañas. Hoy nos ha tocado compartir con ustedes el devocional. El título de esta mañana es La Salvación. Vamos a ir al libro de Juan. Es tercer capítulo del libro de Juan, del 1 al 3 y del 7 al 10. Vamos a leerlo, a darle lectura. Si me acompañan con su Biblia en sus hogares. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos al versículo número 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Le respondió Jesús, versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos este día, Padre, por la vida, por poder estar acá. Sabemos que hemos vivido en el mundo momentos difíciles, pero tu misericordia y tu gracia ha estado con nosotros siempre, Padre. Gracias por tu cuidado y protección en estos periodos de complicación. Y pedimos esta mañana, Señor, en este devocional, que sea tú el que abra nuestros corazones y abre nuestro entendimiento, Padre, para poder conocer un poquito más de ti, Señor, y de eso tan maravilloso que es la salvación para cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tenemos que estar, hermanos, agradecidos por solo el hecho de estar con vida, por estar bien de salud, por tener una oportunidad de respirar un día más en esta tierra y poder alabar a nuestro Señor y darle gracias. Vamos a hablar este día acerca del regalo más grande, el regalo de amor más maravilloso que algún ser humano puede recibir. Esto es la salvación. En el texto que acabamos de darle lectura, podemos ver que un hombre llamado Nicodemo había ido a buscar a Jesús de noche, dice el texto. Y no era un hombre cualquiera. Nicodemo era, dentro de la sociedad judía, dice los versículos, que era fariseo, principal de los judíos y maestro de Israel. Pero Nicodemo, en estos momentos, él no podía comprender lo que es el regalo de la salvación. Nicodemo conocía a Jesús, sabía quién era él, creía que había venido de Dios por las obras que Jesús hacía. Pero podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo no le importaron los títulos, ni quién era él, a pesar de que era uno de los maestros de la época de Israel, ¿verdad? Ni su conocimiento de la ley. Era una persona que conocía de la ley, de una posición económica bastante fuerte, ¿verdad? Alta. Jesús lo confrontó con una realidad espiritual. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Esto nos debe de hacer reflexionar a nosotros en la necesidad que tenemos como seres humanos de ser confrontados con nuestra realidad espiritual para poder reconocer la necesidad de recibir la salvación que nuestro Dios nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida vamos a tener que llegar a este punto, a esa confrontación, a tener la necesidad de la salvación. Vamos a estudiar esta mañana, en este devocional,
por medio de la palabra de Dios, cuál es esa necesidad espiritual de las personas que necesitamos de la salvación. Así como nosotros una vez reconocimos y aceptamos y recibimos esa salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, al confesarlo como Salvador de nuestra vida, muchas personas necesitan entrar en esa realidad. Como Nicodemo fue confrontado con nuestro Señor Jesucristo y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y para eso tenemos que entender qué es la salvación. Busqué una definición en el diccionario bíblico. Y dice, se la leo. La salvación es el acto de Dios de salvar al hombre de las consecuencias inevitables del pecado. ¿Cuál es esta consecuencia inevitable del pecado? Es la muerte. Es decir, no podemos alcanzarla por guardar los mandamientos, no la vamos a alcanzar por ser una buena persona, por hacer buenas obras, buenas acciones, sino que es una dádiva gratuita que nos ha dado Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos pecado y el pecado es la transgresión a la ley. Como dice Juan, primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Todos cometemos la infracción de la ley. Pero, ¿y qué es lo que uno se gana al quebrar la ley? Merecemos la muerte. Y eso lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos da la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios ha mostrado que su amor que ha querido salvarnos de esa consecuencia. Con el amor de Dios, Él lo que quiere es librarnos de la muerte. Eso es lo que Él quiere para cada uno de sus hijos, para cada ser humano. Lo que Dios quiere es librarlo de esa realidad. ¿Cuál realidad? De la paga del pecado, que es la condenación, es la muerte, dice literalmente. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados, y nos dio la salvación. ¿Cómo la obtenemos? Fácil, al arrepentirnos y confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, pero la salvación es cosa del futuro, porque la tenemos por fe. En Romanos 5, del 9 al 10, dice, si me acompañan con su Biblia, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este último versículo nos aclara que nosotros seremos salvos por la muerte de Cristo, sino por su resurrección. Como dice Corintios 15, del 14 al 23. Dice, el 21 vamos a leer, del 21 al 23, para no leer mucho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, los que hemos sido salvos y hemos reconocido en nuestro corazón de que Cristo es nuestro Señor, cuando Él venga, vamos a ser vivificados, vamos a ser resucitados para vida eterna. Ese es el mayor regalo, es la mayor necesidad que tenemos nosotros. Y podrán decirme, ¿por qué necesitamos la salvación? ¿Por qué necesitas tú ser salvo?
Necesitamos ser salvos primeramente porque somos pecadores, porque todos hemos pecado. Como dice Romanos, capítulo 3, versículo del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo el pecado. En este capítulo, versículo nos dice que todos, absolutamente todos, estamos bajo el pecado en esta tierra. Versículo 10 de Romanos dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que nos dice acá, por eso tenemos la necesidad. Primeramente, porque todos, absolutamente todos hemos pecado. Todos nacemos con eso de que estamos separados de Cristo, separados de Dios. La palabra de Dios nos muestra que todos los hombres somos pecadores. No hay uno justo delante de Dios. Ningún hombre hay justo delante de Dios. Necesitamos ser salvos porque nuestro pecado nos ha separado, nos ha destituido, nos ha separado completamente de la gloria de Dios y de su presencia. Cada uno de nosotros, al no haber recibido a Cristo, todo aquel que no ha recibido a Cristo, está separado, está destituido de la gloria, de la presencia de nuestro Señor. El pecado es universal. Todos somos pecadores. No porque practicamos el pecado. Somos pecadores porque el pecado mora en cada uno de nosotros. Como dice en Romanos, capítulo 7, versículo del 16 al 17. Se los leo. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cada uno de nosotros tenemos esa debilidad, esa tendencia. El pecado que mora en mí. No hacemos lo que queremos, sino que lo que no quiero, eso hacemos. Es tan fácil caer o ser absorbido por las vanidades de esta tierra, de este mundo. Es tan fácil. Porque el pecado mora dentro de nosotros. En cada uno de nosotros, cada quien tiene sus pecados. O su debilidad, que es lo que lo arrastra a uno al mundo. Puede ser música secular, pueden ser malas palabras, puede ser tanta cosa que nos arrastra. Pueden ser personas que tengan tendencia a vicios, a hacer las cosas que sabemos que no son correctas. Pero aún así, nuestra identidad de ser humano nos lleva a eso, al pecado, a ser arrastrados por este mal que vive dentro de nosotros. También somos pecadores, también porque no podemos dejar de hacer lo malo. Es muy difícil que cada uno de nosotros, por voluntad propia, deje de hacer lo malo. Eso nos dice siempre Romanos 7, 18. Leámoslo. Romanos capítulo 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es esa lucha espiritual que vivimos nosotros todos los días. Nosotros a veces queremos hacer el bien, queremos luchar contra eso, pero nosotros no vamos a poder. Veamos el versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por eso necesitamos la salvación, porque uno, por nuestra propia naturaleza humana, no vamos a poder pelear contra el pecado. No vamos a poder pelear contra el pecado. Sabemos que es lo bueno, pero no lo hacemos. Normalmente
corremos al lado contrario, hacer lo que no queremos y que sabemos que no es bueno para nuestra vida. Eso hacemos, porque es nuestra naturaleza como ser humano. Nos cuesta luchar contra eso, contra lo que sabemos que no es correcto, que no es lo que debemos de hacer. Esa lucha interna que tenemos. Muchas veces hacemos lo opuesto a lo que queremos hacer. Lo bueno que queremos, no podemos. Y sabemos muchas veces que estamos haciendo algo incorrecto. Y aún así, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso. A hacer lo malo, lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y porque no podemos hacer todo lo bueno que sabemos, tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Todos dirán, ¿y qué puedo hacer? Pues para luchar contra mi naturaleza. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para luchar contra el yo, contra ese ser interno que me lleva a hacer lo incorrecto y que muchas veces sé que no estoy haciendo lo correcto, pero aún así lo hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación? Vamos a la carta de Santiago 4:17. Capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos aquellos que sabemos lo que es lo bueno, lo que es lo correcto, y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tú sabes, allá en donde nos estés escuchando, tú sabes hacer lo bueno, o sabes qué es lo correcto, o sabes lo que tenemos que hacer. Muchas veces en la vida vamos a encontrarnos en situaciones que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo correcto que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Y dice aquí, le es pecado. Y como vimos hace un momento, la paga del pecado es muerte. Todos, aquí no hay nadie que esté exento, todos, absolutamente todos. Aquel que sabe que está haciendo algo incorrecto, algo que no le trae un beneficio, algo que lo aparta de nuestro Señor, está pecando. Todos. Está cometiendo un error y lo hace conscientemente, porque sabemos que no es lo que tenemos que hacer. Y aún así hacemos las cosas que no debemos. Esta es una de las razones por que nosotros necesitamos la salvación. Todos somos pecadores, sí, somos pecadores. Y necesitamos ser salvos. Porque la paga de nuestro pecado, la consecuencia, como leímos, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Como dice Romanos, volvamos al libro de Romanos, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Todos, en esta vida, todos cometemos errores, conscientes o inconscientemente. Y sabemos cuál es la consecuencia de esos errores. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si logramos nosotros aceptar, por eso necesitamos, como Nicodemo no entendía que le era necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nicodemo tenía una situación privilegiada, era de los maestros, tenía una situación económica buena en esa época. Conocía al Señor, pero no entendía que le era necesario nacer de nuevo. Apartarse de esa naturaleza pecadora que el ser humano ya la trae inherente en él. Por eso necesitamos ser salvos. ¿Por qué también necesitamos ser salvos? Porque andamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Andamos separados de la gracia de Dios cuando nosotros no hemos sido salvos. Nosotros andamos perdidos
Como dice Lucas 19:10. Vamos a Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A salvar a aquellos que estaban perdidos, que no tenían esperanza, que andan en esta tierra, en este mundo, sin una esperanza, completamente perdidos, apartados, aquellos que no saben qué hacer, aquellos que están separados de la gracia de Dios. Nicodemo, cuando conocía al Señor y le preguntaba y no entendía por qué le era necesario nacer de nuevo, tener ese nacimiento en Cristo Jesús. Él estaba apartado, sentía la necesidad de acercarse a Él, de buscar de Él. Muchos de nosotros tenemos la necesidad de buscar de Dios. Nos sentimos solos, nos sentimos perdidos, como una ovejita descarriada que está fuera del redil. No sabemos por qué a veces nos sentimos tristes, solos, abandonados. Mucha gente no entiende el por qué siente soledad, el por qué estando en su casa siente miedo. Eso es porque, como dice Lucas 19:10, porque nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, lo que ya estaba, que quizás en la tierra nadie da nada por nosotros. Cristo vino por cada uno de nosotros, los que no teníamos esperanza. Tenemos que reconocerlo a Él y buscar de Él, entregarnos. Por eso necesitamos la salvación. Las personas que no han recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador andan por sus vidas perdidos en el camino, en ese camino ancho que nos menciona Mateo, que todos van por el camino ancho. Dice Mateo 7:13, y se los leo, Mateo capítulo 7, versículos 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos andan por esta vida, por ese camino ancho, que lleva a la perdición, que te lleva a lo que sabemos que no es bueno ni para nosotros ni para nuestra familia. Muchos jóvenes van a llegar pronto a tener un trabajo y van a querer ser absorbidos por lo que se vive en los empleos, por los compañeros. Ese camino ancho que es fácil llegar, pero de duras consecuencias para nuestra vida. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar, todos mis compañeros, día viernes, en la noche, todos agarraban el camino malo. Ir a beber, ir a celebrar, ir de fiesta. Más si había pago, con mucha más razón. Es fácil ser absorbido por ese camino ancho, donde todos te llevan, te invitan, te ofrecen, te quieren hacer caer en lo incorrecto, en lo malo, y sabemos que es malo, y muchas veces nosotros vamos y caemos en eso. Muchas veces nosotros, porque ese camino es fácil agarrarlo. El camino malo es fácil, es lo quizás está así, todo el mundo te invita, pero las consecuencias de eso son nefastas para nuestra vida, son fatales, son consecuencias de dolor, de muerte, de vergüenza. Vamos a ser arrastrados a la vergüenza, vamos a ser arrastrados a consecuencias duras para nuestra vida. Ese camino ancho, donde muchos nos quieren hacer caer o nos tratan de llevar, el enemigo nos trata muchas veces de invitarnos a cosas que no debemos, nos lleva. Pero tenemos que apartarnos. Por eso es necesario la salvación, porque es la única manera que nosotros vamos a estarnos a salvo, como dice la misma palabra, valga la redundancia. En Cristo Jesús Él nos va a proteger, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la sagacidad para apartarnos del mal camino. La palabra de Dios compara a los hombres
que caminan por ese camino ancho como ovejas descarriadas. Son ovejas descarriadas, ovejas perdidas. Lo podemos ver en 1 de Pedro 2.25. 1 de Pedro 2.25. Se los leo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Cómo éramos? Ovejas descarriadas, ovejas perdidas, ovejas que ya andábamos mal. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Al recibir a Cristo, por eso necesitamos la salvación. Necesitamos regresar a nuestro pastor, al Salvador de tu vida, al Salvador, al que va a restaurar tu vida, tu alma, tu espíritu, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos la salvación. Es algo tan importante. Es la decisión más importante de tu vida. Esa es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Acercarte a Cristo. Porque muchos de nosotros andábamos perdidos en caminos malos, en ese camino ancho, descarriados por la vida, haciendo cosas indebidas. Y aunque no sean vicios, puede ser que no sean vicios o cosas depravadas, pero andábamos caminando en el camino de la religiosidad, de filosofías humanas que no nos llevan a ningún buen provecho, de las tradiciones del mundo que nos absorben muchas veces. Es fácil ser absorbido por tradiciones mundanas, por el conocimiento vano, por vanidad. Pero están perdidas. Todas estas personas no necesariamente tienen que ser vicios, no necesariamente tienen que ser, puede ser perdidos o seducidos por el dinero, en busca del dinero, fama, fortuna. Entonces te pierdes, andas caminando en ese camino ancho, como oveja descarriada. Solo hay un camino. Nuestra palabra, la Biblia solo muestra un camino. Solo hay un camino que nos lleva a Dios y a la salvación. Y este camino es Jesucristo. Como dice Juan 14:6. En Juan 14:6 nuestro Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos a llegar al Padre. Vamos a conocer la salvación. Vamos a disfrutar de la salvación. Con Cristo somos justificados. Y Él nos da la salvación. Él es el camino. No hay otro camino. No hay otro. Te pueden decir que hay filosofías humanas que te quieren entender lo que no pueden entender. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no vas a entender que el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Su palabra lo dice. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todas aquellas personas que andan buscando la salvación por otros caminos, andan en esos caminos, el camino ancho, perdidos. Porque la palabra de Dios dice que no hay otro camino, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los demás son caminos de filosofías humanas, de perdición. Andan como ovejas descarriadas. Yo te invito a que busques este día la salvación, que busques el camino correcto, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser salvos también porque estamos muertos espiritualmente. Todos nosotros estamos muertos espiritualmente. Todos los días de nuestra vida. Sin Cristo estamos muertos. Si no has reconocido a nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente estás muerto. Andas como esas ovejas descarriadas que nos mencionan el capítulo que acabamos de leer. Vamos a Romanos 5:12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, estamos hablando de Adán,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí nos dice claramente que no hay una persona, todos pecaron, por cuanto todos han pecado. Todos cometemos pecados de acción, de omisión. Muchas veces no ayudamos a las personas, porque no es porque no podamos, no es porque no queremos o no tenemos tiempo. Andamos afanados en cosas de esta vida. ¿Y por qué? Porque desde el momento que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, espiritualmente ya no tuvieron acceso a la vida eterna. Ahí entró a nosotros la muerte. Todos. Vamos a Efesios 2:1. Este versículo nos declara cuál era la condición espiritual de cada uno de nosotros antes de recibir la salvación por medio de Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros andaba muerto en la vida. ¿Muerto por qué? Por nuestros delitos y pecados. Y dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de Él estábamos muertos. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí la palabra de Dios dice que antes de recibir a Cristo, aquellos que no han recibido a Cristo, están muertos. Muertos en vida, en sus delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Recuerden que la vida eterna únicamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino que debemos de seguir. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice su palabra. Vamos a 1 de Juan 5:11. Y dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. Mire qué maravilloso. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí nos lo dice claramente. ¿Quiénes tienen la vida? Los que han recibido a Cristo. Ellos son salvos. El que no ha recibido, ellos no tienen la vida eterna. Si tú a este momento donde estés no has hecho esa profesión de fe, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, no tienes la vida. El único camino que hay es nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que aceptarlo. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, recibimos la vida eterna y pasamos de muerte a vida. Lo dice esto Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta mañana tienes la oportunidad de ser salvo, de pasar de estar muerto en vida a vida eterna. Vivir con la vida, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser salvos, porque sin Cristo estamos condenados. Todos. El que anda sin Cristo, el que anda pensando en las tradiciones o pensando en filosofías humanas, andan perdidos. Todo aquel que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal está condenado. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. En Juan capítulo 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado. ¿Quiénes no son condenados? Los que creen en nuestro Señor Jesucristo. El que Él cree no son condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel que no cree en Cristo ya es condenado. Ya es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Creer en Cristo y recibirlo como Señor y Salvador significa ser salvo. Y aquí te piden dos requisitos, te piden.
Como dice Romanos 19. Y aquí nos pone lo que necesitamos hacer. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 2 requisitos nos pide para ser salvo. Dice, confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Si tú confiesas que Cristo vino por ti y murió por ti y lo crees en tu corazón, eres salvo. El no creer en la salvación que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo es estar en condenación. Aquellos que no creen en eso están en condenación. Como dice Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Muchas personas conocen la palabra de Dios, saben de nuestro Señor Jesucristo, pero se quedan siempre o escogen vivir en tinieblas. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué rechazan esto? Es porque sus obras son malas, dice. Debemos de evitar caer en esta situación. Aquellos que rechazan la salvación están condenados para toda la eternidad, como lo dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es estar condenado. Si tú quieres estar mañana en este devocional, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, repite conmigo la siguiente oración. No rechaces este privilegio que Dios te da esta mañana de aceptar a Cristo. Acéptalo en tu corazón. No seamos como esas personas que andan descarriadas o andan por ese camino ancho. Solo tienes que creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Si tú lo quieres confesar esta mañana, repite conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si tú repetiste esta oración y lo confesaste en voz alta y lo crees en tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de Cristo. Y te pido que te busques donde congregarte, donde se predique la sana doctrina. Que Dios les bendiga y que tengan una muy bonita semana. Muchas bendiciones, hermanos.